Hola a todos, qué gusto saludarlos y presentarles este podcast llamado Más allá del género. Mi nombre es Robert Erique. Y yo soy Cristina Puya. Somos estudiantes del 8º semestre de la carrera de Comunicación de la Universidad Técnica de Machala. Lo que van a ver forma parte de nuestra propuesta de titulación denominada Comunicación y Conciencia de Género, el podcast como propuesta. Este proyecto incluye 4 capítulos, cada uno con un tema diferente. Como primero, el hogar como campo de batalla. Segundo, invisibles pero esenciales. Tercero, solas pero no incompletas. Y como último, redes, micrófono y resistencia. En cada capítulo tendremos invitados especiales que nos ayudarán a reflexionar sobre estos temas y así generar conciencia y abrir espacios de diálogo sobre el género. Queremos que cada episodio motive a pensar, cuestionar, pero sobre todo a construir una sociedad más respetuosa e inclusiva. Comenzamos. Buenas tardes, hoy estamos de estreno. Yo me siento feliz, estoy con unos invitados de lujo, así que hoy quiero darles la bienvenida. Primero a la licenciada en Artes, Karina Poma. Ella nos acompaña hoy y nos va a hablar un poco la parte práctica, lo que ha vivido, lo que ha sufrido. Nuestro podcast de hoy es Más allá del género y nos vamos a enfocar en el hogar como campo de batalla. Así que, estimada Karina, desde su vivencia personal, una defensora de la igualdad y la inclusión de género, queremos darle la bienvenida. Muchísimas gracias, muy contenta de estar aquí, muy feliz de poder compartir mi experiencia y poder ayudar a que otras personas se den cuenta de que están viviendo un momento que no pueden sobrellevar solos o que están en el momento adecuado para pedir ayuda o salir de un lugar en el que no se sienten bien. Perfecto. Así también tenemos al psicólogo clínico Carlos Carpio Mosquera. Él es magíster en psicoanálisis, con mención en educación y docente de la Universidad Técnica de Machala, pero también actualmente él está doctorando en la Universidad de Buenos Aires. Así que imagínense nuestros invitados de lujo para hablar un tema tan delicado y que pienso que debemos involucrarnos todos porque es lo actual, lo que estamos viviendo, lo que está pasando. Entonces, le doy la bienvenida, estimado psicólogo. Gracias por estar aquí. Gracias, Cristina. Encantado de estar aquí para compartir también entre los tres estas vivencias. Es un tema tan actual, pero actual se habla, realmente tiene décadas, ¿no? Generando violencia. Así es. Desde la experiencia académica, profesional, nos van a hablar. Asimismo, desde la parte ya un poco de lo que se ha vivido, vivencial, ¿no? Bueno, hoy vamos a abordar varios temas, voy a ponerlos en contexto, vamos entrando ya en contexto, así que vamos a hablar sobre los tipos de violencia, física, psicológica, económica. Saben que yo ahora escucho este término porque creo que antes no lo había escuchado, la violencia económica que existe, que hay y que también la vamos a tratar el día de hoy, y la simbólica. El ciclo del maltrato explicado totalmente de una manera y de una forma clara, y cómo identificar las señales de alerta, cómo me siento yo que estoy vulnerable ante una situación. Recursos para pedir ayuda, dónde podemos asistir, dónde podemos ir, qué podemos hacer, y cómo apoyar a una amiga, a un familiar, a alguien muy cercano que esté viviendo también, porque a veces no sabemos cómo actuar. Así que esos son los temas que hoy vamos a tratar, que hoy tenemos a nuestros invitados y que vamos a conversar para justamente aprender, retroalimentarnos y así poder superar tantas situaciones actuales, ¿no? Mi pregunta es, ¿por qué creen que debemos empezar a hablar sobre la violencia de género en el hogar? Porque es de donde nace todo. En el hogar tú tienes tu guía, son tus padres. Es el sistema que te protege y es el sistema que te prepara para salir al mundo. Entonces, ese es el centro primordial para que tú no llegues al punto de ser una víctima o un victimario. Según. Pero a veces también tenemos que en el propio hogar existe la violencia. Así es, ¿verdad? así es. Entonces, muchas veces desde los padres a los hijos, del padre a la madre, de la madre al padre y de los hijos a los padres. ¿Y eso nos puede afectar psicológicamente? Claro, completamente. Es buenísimo empezar desde el hogar porque las palabras de los padres marcan la vida de las personas. No es como un hijo de vecino
que te digan las mujeres, los hombres, y comienza a desigualar derechos, ¿no? Porque hay diferencia entre géneros. Sino que cuando te lo dice tu mamá, se lo crees. Es una persona importante, así como cuando te lo dice tu profesora, si estuviésemos hablando de la educación de ese ámbito. Entonces, en el hogar se construye tu personalidad, tus creencias, tus percepciones del mundo, y entonces eso, incluso hay efectos traumáticos al respecto. Para que tú te puedas deshacer de eso, tienes que hacer todo un proceso de deconstrucción toda tu vida, incluso de anciano, porque comienzas a cuestionarte lo que te decía tu mamá desde pequeña, lo que te decía tu papá, y entonces dices, las personas que más me querían me mintieron, o no pude yo tener una expresión de género ni siquiera con las personas que se supone me debían amar. Es un tema delicado, ¿no? Súper amplio, porque tenemos violencia a todo nivel actualmente, a todo nivel, ¿no? A veces hasta entre amigos, en la universidad, en situaciones que nunca pensaríamos, nos sentimos también vulnerados. Desde su experiencia, mi querida Karina, cuéntenos cómo vivió, pero más que todo, cómo superó esta situación. A ver, personalmente, yo soy una persona muy fuerte, que ha trabajado mucho con psicólogos en el sentido de ir a terapia, porque la terapia es muy necesaria, no simplemente cuando has vivido un hecho traumático, sino cuando tienes un problema de, a lo mejor en la universidad hay gente que se sofoca mucho con las tareas y hay chicas que se enferman, que no pueden culminar sus estudios porque hubo una chica que le dio un tipo de derrame, no recuerdo bien, porque se clavó tanto, se estresó tanto, que no tuvo la salida y no buscó ayuda y se enfermó. Estimado psicólogo, una pregunta que tengo y me nace de escucharla, Karina. ¿Esto tiene que ver con el carácter, con el temperamento tal vez? Porque a veces sí siento que podríamos como mujeres ser débiles, ¿no? Bueno, viene de un tema también de crianza, porque a veces nos criamos en ambientes muy cuadrados o estructurados, ¿no? Mamá, papá, hermanos, así te maltraten, tienes que seguir ahí porque así lo dice la sociedad, porque así lo dice la iglesia, porque así lo dicen y lo determinan, pero no podemos romper ese círculo, ese ciclo. ¿Esto tiene que ver con el carácter o con el temperamento también de la persona? Y sí, claro, como Karina nos ha contado, sus padres eran estructurados, pero era una estructura de libertad, de seguridad, de autoestima. Entonces, las palabras que ella ahora nos comenta es que la han marcado de esa manera, ¿no? Un poco tienes que ser independiente, ¿no? No sé, esto de sola lo ha tomado de la buena manera, porque ella mismo dice que ha ido a un psicólogo o psicóloga, no sé, o que tiene amigas, seguramente de tu familia, y no sola, ¿no? Siempre, pero sí esto de no dependiente de otra persona. Así es. Entonces, cuando tú no quieres ser dependiente de otra persona y aparte añora ser feliz, como ella ha dicho, que ella, por su felicidad ante todo, entonces es mucho más fácil salir de encuentros violentos, porque la violencia está romantizada, por ejemplo, por el amor. Hay familias que le dicen, por ejemplo, a la hija, si tú quieres durar para siempre con alguien, debes ser tolerante, debes ser paciente, debes ser, pero nunca le cuentan al final hasta que te violente. Esa parte no te la dicen, entonces tú crees que debes aguantar casi de todo. Entonces, bueno, entonces claro, ahí te forman el carácter, esto yo no quiero para mi vida. Lastimosamente, la violencia de género y esta estructura que hablas, ¿no? Estos caracteres que se van formando, no, esto no es lo más común, ¿no? Al menos acá en nuestro país, lo que se suele hacer es decir, la mujer es la costilla del hombre. El hombre se encarga de algo, tú de lo otro. Tú no vas a salir o a hacer tal actividad porque eres mujer. Tu hermano sí, porque él es hombre, ¿no? Incluso hay cosas que no les perdonamos a nuestros padres porque lo hizo mi madre. Pero tu papá también lo hizo. Pero él es hombre. Y en la misma universidad que estabas comentando, ¿qué haces en una carrera para hombres? Estos comentarios tan normalizados son muy violentos, ¿m? Y te pueden quizás echar para abajo, disminuir tu autoestima y hacerte sentir insegura, ya que hablas de carácter. Y de ahí nace el machismo, ¿no? Que actualmente el machismo yo pienso que lo vemos en todo lugar. Hombres que creen o ejercen poder por el hecho de ser hombres, tanto en el hogar, tanto en la familia, en contra de hijos, de personas que son más débiles, tal vez podríamos decir entre comillas, porque en realidad no es que somos débiles. Incluso en el mundo laboral. Sí, exacto. De parte de mujeres también hay mucho machismo,
yo cuando entro al aula le pregunto a las estudiantes, ¿cuántas estudiantes feministas tengo? ¿No? Que no alzan la mano. Después le digo, pero votan, ¿no? Van por una elección popular y votan. Están aquí sentadas estudiando en la universidad. Pueden decir ahora con quién casarse. Entonces me doy cuenta que no tienen mucho conocimiento. ¿Y por qué te ocultan y te invisibilizan el conocimiento llamado en las ciencias de estudios de género? Te lo ocultan para que tú te empoderes, porque saber es poder. Entonces mantenerte sometida. Exacto. Justo hablando de eso, ¿no? Del sometimiento. Hoy escuchaba yo esto de cuando nosotros nos sentimos violentadas en la parte económica, específicamente las mujeres, cuando el hombre ejerce ese poder porque es el que lleva el pan a la casa, y así nos criaron nuestras abuelitas, porque ya creo que mi mamá no, está en otra época, pero mi abuelita sí decía, el hombre es el que trae la comida a la casa y la mujer la que hace la comida y lo espera con el almuerzo o la merienda. Entonces, yo creo que sí nace esto desde el hogar y es justamente el tema que queremos tratar. Si nosotros nos sentimos violentadas, ¿dónde podemos acudir? ¿A dónde debemos llegar? ¿Qué hizo? ¿A dónde fue? ¿Quién la acompañó? Porque eso también es un punto súper importante. A ver, en mi caso yo soy una persona bastante radical y en el momento en el que yo dije, bueno, me voy de aquí, yo agarré a mi papá. Papi, mira, me quiero ir de aquí, me quiero ir a tu casa, ¿puedo? Y mi papá me dijo, a ver, ¿estás segura? Si mañana no me vas a decir, papi, me voy por allá, vamos, te voy a ver en este momento. Pero si tú mañana viene el cojudo ese y te busca y tú vas a regresar, ni me hagas perder el tiempo. Y yo, no, papi, venme a ver. Mi papá fue, agarré todas mis cosas. Qué lindo que hayas tenido el apoyo de tu papá. Sí. No muchas pueden. Exacto. Y ese es, a ver, ese es uno de los problemas más grandes. A las personas no nos gusta vernos como víctimas, pero hay un tipo de personalidad en muchas mujeres que abusan del hecho de ser mujer y alteran el punto de ser una víctima. Entonces lo elevan a una potencia en la que pierden el control. Así es, sí. Y hablando justamente de este tema, ¿cómo podemos, psicólogo, romper ese ciclo? ¿Cómo podemos tomar esa decisión? ¿Cómo podemos empoderarnos como mujeres? Y bueno, también muchos hombres sufren maltrato. O sea, de verdad que la violencia no es solo de mujeres, sino el género es para todos. Bueno, como bien hemos escuchado a Karina, lo más importante es tú, ¿no? Tú quererlo hacer. Porque quizás seas, porque hay de todo, una persona masoquista que disfruta de sufrir o del dolor y eso la potencia de otras maneras que no sabemos. Digo, no vamos a asumir que todas las personas somos iguales. Sin embargo, lo más común es que tú no puedes dejar a esta persona porque, por ejemplo, hay esto que tú decías, violencia económica. Sí. Si tú nunca trabajaste, no pudiste estudiar, solo dependes del aporte que traiga este tipo a la casa, ¿cómo lo dejas? ¿A dónde te vas? Que bueno, acá hubo un papá, allá la otra tiene una amiga, pero ¿y si no hay eso? Y pensando solo en la persona, no digamos en tus hijos, ¿qué van a comer al otro día? Y un poco de violencia simbólica. Entonces, bueno, primero comenzar por ti. Tú no querer eso, ¿no? O sea, tú amarte, decir, a ver, yo no necesito otra persona para yo ser feliz. Como me dijo una paciente el otro día que me encantó, dice, no, pues dice que para mí lo importante es la compañía. Le digo, ¿de quién? Me dice, mía, mi compañía. Me pareció brillante porque justamente estaba en un proceso hablando de esta cuestión. Y bueno, entonces tú primero no quererlo. Ah, no lo quiero, ahora sí voy a buscar qué hacer, ¿no? Ahora tenemos esta inteligencia artificial que te asesora, te digo, bastante bien. Tú le preguntas a ChatGPT, ¿dónde acudo? Soy una mujer y vivo en Machala y esto me pasa con este, ¿no? Llama a este número, anda a la fiscalía, denuncia y todas estas opciones que hay, ¿no? Generalmente yo les diría que busquen una aliada, se llama, una amiga tuya que sepa del caso. O sea, yo iría a donde Karina le preguntaría, ¿a dónde voy? ¿Cómo denuncio? ¿No? Y a veces ya solo el solo hecho de pensar en una denuncia ya arregla un poquito las cosas, ¿no? Con respecto a él, se calma un poco el violento. Me acuerdo, tenía una amiga, sí, que me decía que el papá besaba a las niñas en la boca. Entonces, como es un poco incestuoso, pero estaba esto disimulado por el amor tierno de un padre. Pero que ya no le gustaba mucho a la madre porque la lengua, la cosa, y eran menores, eran unas bebés. Entonces le he dicho, no, y viene a hablar conmigo, ¿cómo hago para que no siga haciendo?
Entonces le digo, haz esto. Dile que si sigue haciendo esto, ibas a ir a la fiscalía a denunciarlo, porque ahí sí lo meten preso por hacer eso. Claro. No amor tierno ni lo que tú quieras, te meten preso. Bueno, porque es abuso. Entonces, bueno, y él dejó de hacerlo. O sea, cuando tú acudes a algo superior en poder, porque los hombres tenemos ese lugar de superioridad de poder. Es como un profesor-alumno. El profesor está en un lugar de poder. Y así, socialmente, los hombres tenemos esa jerarquía. Y por eso la violencia de género se la suele pensar, aunque sufren los hombres, en las mujeres, porque están en el lugar de subordinación social. Claro, y ahora, por ejemplo, en redes se ve mucho el, ay, yo quiero un hombre que me prohíba, que me diga, que no sé qué. Estás loca. Pero yo me lo tomo muy, muy jocoso, ¿no? Porque yo siento que si ellas en realidad hubiesen vivido una relación en donde les dicen, no te vas, no haces esto, no lo van a disfrutar. Claro. No lo van a disfrutar. Van a vivir ahogadas, van a vivir desesperadas y van a vivir en la completa infelicidad. Y es lo peor que puedes hacer, compartir tu vida con alguien que te hace infeliz. Así es, así es. En el hogar se ve mucho, ¿no? Como empezamos hablando de este tema de que todo nace desde el hogar, retomando un poco esta base social que tenemos desde nuestro hogar, también nos podemos dar cuenta que hay familias que han crecido ya con este chip de justamente lo que decía el psicólogo y me pareció tan, no sé, como que lo tomo a mío, porque sí crecí con eso de que el hombre puede salir hasta las 3 de la mañana. Pero la mujer no, la mujercita a las 12 llega a la casa porque es mal vista si lo hace más tarde. Entonces, definitivamente, esto nace desde casa. Regresando a un tema particular, estimada Karina, ¿cómo reconociste o cómo te sentiste vulnerable? A ver, o sea, no sé si se me percibe a mí como una persona muy fuerte de carácter muy, muy acentuado. Yo en realidad soy así. A nadie le gusta que lo insulten, a nadie le gusta que le dispongan cosas. Yo siento que una relación en pareja o una relación en familia tiene que ser cordial y respetuosa. No importa si en tu casa dicen malas palabras, si en tu casa insultan, eso no importa. El respeto que tú tienes que tener con tus padres, con tus hermanos, con tus primos, con tus tíos, es algo inquebrantable, porque si tú sobrepasas ese límite con tu familia, con las personas que tú más amas, no vas a amar a nadie más. No vas a amar a alguien por fuera. Entonces, a mí me pasó que yo me daba cuenta de las actitudes que él tenía con su mamá. Entonces, con su mamá, con sus hermanas, pero con su papá era completamente diferente y con sus hermanos era distinto también. Entonces, bueno, ya me fui dando cuenta. Luego que ya empezó que un insulto, y a mí los insultos, cuando es algo de broma, que estás con tus amigos, te lo tomas distinto. Pero si es un insulto que te agrede, que te ataca a ti por desquitarse de lo que trae fuera de la casa, de lo que trae fuera de su hogar, a desquitarlo en casa, a mí ya me estaba martillando, eso me martillaba, hasta que tuvo la primera intención de maltratarme. Me dijo, bueno, hija, ¿no? Tienes que salir, sales y ya, y no se acaba el mundo, no eres la primera ni la última, y si tienes que dejar a alguien de novios 10 veces, separarte y casarte una y otra vez, hazlo. Tú tienes que buscar es ser feliz. Sí, es que de verdad. Sí. Y es que esos ciclos, bueno, red flag, como decíamos, ¿no? Como señales, es así, mira, normalmente nos ha enseñado, o hay una como historia de cómo es el amor. Entonces tú no te das cuenta que estás con un hombre agresivo, o pareja agresiva, puede ser una mujer también. Te dice que eres linda, que te ama, que lleva flores, que eres, bueno, una delicia, en resumen. Y cuando comienza el problema, tú dices, ¿por qué hay este odio hacia la mujer que no se entiende esa palabra? Porque si las aman, se quieren casar con ella, cuando no te pueden controlar. El control es la clave. O sea, el rato que tú dices, he pensado en entrar a la universidad, quisiera estudiar una carrera. ¿Por qué, mi amor? Ya cambia el tono. Ya cambia el tono de la voz, ¿no? Porque si yo te doy todo, digamos que te va a dar todo, ¿no? Y después dices, me voy a ir a una cena con mis amigas, no las veo hace 2 años, ¿no? Porque vivimos, no sé, pero ¿por qué vas a ir? Es que esa amiga es así, es una cualquiera.
es una no sé qué, tú no eres así, no vayas a ir a ese lugar. No, sí, ella puede ser lo que se quiero ir al lugar, no, no vayas, ya les cambia el tono. Entonces, son dos pequeños ejemplos, pero si no le haces caso, o sea, si vas a la cena, probablemente te va a ir a ver a ese restaurante a decirte, a sacarte. ¿Y usted cree que van estos tipos de machismo, este tipo de hombres, cambian? Esa es mi pregunta. ¿Usted cree que cambian o no? He conocido, fueron al psicólogo, es muy complicado de cambiar. Sí cambian, pero deberían tener todo un entorno. Porque como tienen toda la base de su vida sobre eso, cambiar sería reconocerse violento, reconocer todo el daño que han hecho, entonces prefieren mantenerse en esa mentira de que fue por amor. Y el violento siempre es la víctima. Se victimizan, tú eres la cualquiera, tú eres la que quería estar con otro. Yo trabajaba con una chica que ella sufría de violencia doméstica y esta chica, ustedes lo veían al esposo y él era un hombre amorosísimo. Se sacaba la camisa para que ella cruce, porque pobrecita, que no se ensucie los pies, que ande muy impecable, mi amor, ¿quieres agua? Al primer momento que podían discutir, le pegaba, le daba unas palizas, y al otro día el tipo era otra vez, mi amor, mira, te traje esta cremita. Y ella ahí, y ahí, y ahí, hasta que casi la mata y tuvo que salir, porque casi la mata. Ahí se dio cuenta, qué pena llegar a eso, ¿no? Exacto. Exacto, porque esperar a estar como carne molida para poder irte de ahí. Pobrecito. Exactamente. Y luego ahí sí a buscar ayuda psicológica, que es lo primero que necesitas cuando tú estás sintiendo que no estás bien o que no estás en una relación de bien. Y buscar ayuda, buscar hablar, buscar grupos. A lo mejor uno a veces tiene el muy complicado conversar con otra persona, con una amistad, y dicen, ay no, es que ¿qué van a decir? No hay por qué pensar en eso. Uno tiene que buscar desahogarse y buscar. Si uno guarda cosas, al terminar terminas explotando. Te enfermas. Te enfermas. Y esto de los grupos es buenísimo porque ahí tú vas a escuchar a otras personas decirlo, te identificas, ¿no? Como células o estas. Y es buenísimo porque tú a veces crees que estás sola. Te crees que estás loca. Porque te dice, tú le dices, no, pero estuviste, no sé, con otra, tú tanto que me pides que te sea fiel y estabas besándote con otra en la fiesta. No, estás loca. Yo no la besé, ella me besó. Exacto. Estás loca. Obligado. Y te convence. Entonces, cuando escuchas ya otro, dices, y vas reconociendo, no es que mi marido era así violento. Es un ciclo que se repite, es como el mismo, digamos, ¿no? Argumento siempre es lo mismo. Primero te dan flores, luego te gritan. Es la misma siempre, bueno, casi siempre. Entonces, ahí tú te das cuenta y puedes detectarlo. Y actualmente hay tanta información, tenemos las redes sociales, tenemos historias, grupos, como decían, pero a veces yo pienso también que somos nosotras mismas las que nos negamos a reconocer. A veces por vergüenza, a veces porque quiero taparlo. Y también, otro tema también que quería traerlo aquí, es que aunque las redes sociales han acaparado las historias, y tenemos mucha información de este tema, todavía el tema psicológico o asistir a una charla psicológica es como que lo pensamos que estamos enfermas, que estás loca. Te vas al psicólogo porque estás loca. ¿Por qué vas a visitar al psicólogo? Tú sí sabes las cosas, pero esto en realidad enferma, en realidad esto consume. Sí, se llaman síntomas psicosomáticos para los que quieran buscarlo en las ciencias, y se te enferma el cuerpo, ¿no? Por más que tú creas que emocionalmente lo estás soportando. Porque no solamente llorar, que es un síntoma visible, el insomnio que te da, la preocupación, la angustia que sientes, sino que diabetes, psoriasis, o sea, algunas enfermedades, por ejemplo, algunas mujeres violentadas, pues hacen la prueba de sangre de la glucosa, cuando han pasado por estos eventos, se sube el azúcar. O sea, es súper comprobado que tu cuerpo se ve afectado. Cuando tú lo hablas, lo elaboras, lo entiendes, el cuerpo otra vez se calma. Pero incluso sí, tu cuerpo sintomatiza absolutamente. La caída del cabello. Sí. Justamente este podcast también va a estar muy dirigido para los jóvenes, para el Colegio Juana de Dios, que le queremos dar también un agradecimiento el día de hoy, porque son las personas que nos van a escuchar y que nos van a ayudar a crear conciencia. ¿Qué le podemos decir, psicólogo, a los jóvenes que sienten o están vulnerables? Si están vulnerables, seguramente algo pasa en su familia, en el hogar. Porque esto que tú ves en las redes
tú lo podrías seleccionar si tienes criterio, ¿no? Voy a seguir a esta psicóloga o a esta feminista experta en temas de género porque me interesa o porque estoy pasando por violencia de género. Detecto palabras muy violentas de parte de mi madre hacia mí, o de mi padre, o maltratos de mis hermanos, por ser una niña, por ser una mujer en el hogar. Entonces, todo esto viene de la familia, en el mismo hogar. Me parece excelente. Estimada Karina, ¿nos puedes compartir un mensaje para quienes están viendo y en algún momento se sienten o vivieron algo de lo que tú nos has comentado y un mensaje de empoderamiento con ese carácter fuerte que veo y que me ha llenado y de valor también? A ver, para mí parecer, yo creo que las personas tenemos que, primero, fijarnos en cómo actuamos con los demás. Segundo, pensar si lo que yo estoy haciendo me lastimaría a mí si me lo hicieran o causaría un daño en mi mamá, en mi hermana, en mi papá. Pienso yo que ponernos en el papel de la otra persona es lo primordial. Y por favor, no tengan hijos tan jóvenes. Por favor, estudien mucho. Sí, estudien mucho, llénense de cosas. Busquen salir, busquen irse, busquen viajar, busquen trabajar, hacer dinero, sean sus propios jefes, no sé. Llámate mucho. Para mí eso es lo más importante, amarse a sí mismo y amar a los demás. Eso es todo, para mí parecer. Qué lindo mensaje, de verdad. Y es verdad, ¿no? Yo tomando sus palabras, estimada Karina, pienso justamente en eso. Los jóvenes actualmente, con toda la información que tenemos, invitarlos a soñar, a viajar, a conocer, a crecer, ¿no? A usted, psicólogo querido, que trabaja con jóvenes, que está viviendo día a día con ellos, sé del empoderamiento también que les da. Entonces, cuéntenos un poquito de esa experiencia de trabajar con jóvenes, de cómo siente esa vibra de ellos, porque también están próximos a salir a un mundo desconocido, porque todavía están bajo la tutela de sus padres. Cuéntenos un poquito de ello. Veo mucho en los jóvenes y una recomendación que podría dar a las mamás que están preocupadas porque si ellos se meten a redes, ver cualquier página, porque uno los suele subestimar. No solamente porque son jóvenes, sino porque tienen otro tipo de educación que nosotros no tuvimos. Sin embargo, mi recomendación es que antes de recriminarles cosas, les escuchen. Me parece una estrategia inteligente de los padres. O sea, aprovechar que el joven a veces dice, no mamá, no es así. Bueno, ¿y cómo sería? ¿No? Te escucho. Validar. Claro, validar un poquito, no tienen que quedar de acuerdo, como bien decías tú, pueden quedar en desacuerdo, pero escucharlo. Es la manera de poder conocer a los hijos. Y lo último, nunca tengan vergüenza de decir que están teniendo un mal momento, jamás. O sea, mucha gente que se calla por vergüenza, tienen vergüenza de decir que han sido abusados, que les han golpeado, que no, o sea, de vergüenza no viven. De vergüenza no viven. Tienen que hablar, tienen que salir, tienen que buscar. Si no encuentran, si no tienen los medios, buscar con quién. Pero es que, mira, la vergüenza es una arma biopolítica para controlarte. Como estás avergonzada, por eso existe esto de la marcha del orgullo, porque te dicen, cambia la vergüenza que te dan cuando te hacían bullying en el colegio por orgullo de quién eres tú ahora. Así es. Entonces, otra cosa ocurre, por ejemplo, Ecuador es un país que todavía, si una mujer quiere hacer una interrupción voluntaria del embarazo, vas presa, te meten presa, entonces que tú recomendabas no tener hijos muy jóvenes, ¿no? Acá el embarazo adolescente o muchas chicas jóvenes que no quieren dar a luz, están obligadas a hacerlo, porque también es un mecanismo de crear de pueblos, digamos, empobrecidos. Así es, qué bonito, ¿no? Qué bueno poder aprender. Hemos hoy identificado la violencia en el hogar, la violencia en la familia. Hemos visto también de cerca cómo poder empoderarnos, qué poder hacer, cómo poder crear momentos para uno salir o sentirse, si me siento vulnerable, me siento que están mis derechos, los están vulnerando, pues salir de ese entorno. Así que reconocer esas señales, ver recursos de ayuda,
es sumamente importante para construir relaciones obviamente más justas y seguras. Yo les agradezco de sobremanera, hemos pasado un momento maravilloso, hemos aprendido, hemos hecho una retroalimentación, así que de verdad gracias por estar aquí, por enseñarnos. Su aporte ha sido muy valioso para nosotros, para los jóvenes que van a ver esto, para el público en general. Espero vernos pronto. Así que desde nuestro podcast Más Allá del Género, gracias de verdad. Gracias por la invitación. Si usted alguna vez ha sentido que por ser mujer y estar adelante de esta institución, que no ha podido cumplir el rol o que alguien ha minimizado su presencia, ¿no? Me sentí hecha a un lado, como que relegada. Yo no sabía. No les gustaba que yo opinaba cosas que conmigo, o sea, no iban, o sea, como que me chocaban mis principios. Y yo, pero eso no está bien. Entonces, como que son cosas que se dan en el fútbol, solo tenían que explicarme, pero más bien la explicación era un poco como, ay, no sabe, entonces, no sabe. Entonces, tal vez ahí, pero realmente puedo decir que no. Ni de periodistas, ni de los entrenadores, ni de otros presidentes de clubes. En este momento yo soy la única presidenta mujer de la Serie A.